Bueno, pues buenos días, tengan todos ustedes, como que amanecimos pintados de naranja, ¿verdad? Sí. Así es que vamos entonces a comenzar, y un saludo pues muy cariñoso para todos y cada uno de ustedes y para los que todavía no se han conectado o se van a conectar y algunos que después van a unirse a nosotros en este curso. Quiero comenzar con la oración a la Virgen por la pandemia que estamos ahora pues viviendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bajo tu amparo y protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. Escucha nuestras fervientes súplicas en estos momentos de prueba por la pandemia que está afectando a toda la humanidad. Haz que acojamos con serenidad y compromiso, Dulce Madre, las decisiones dadas por las autoridades de salud para el bien común de todos. Acompaña, anima y fortalece al personal médico y sanitario que trabaja por el bienestar de la salud de tantos enfermos. Cuida, Madre, de los adultos mayores y de las personas en riesgo y concédeles fortaleza y confianza en tu Hijo, Jesús, que nunca nos abandona. Madre querida, Negrita de los ángeles, nuestra reina y patrona, intercede por nosotros y no nos dejes caer en el temor ni en la desesperanza, y aumente en nosotros la fe y la solidaridad. Amén. Reina de los ángeles, Ruega por ruega por nosotros. nosotros. San Benito, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Benito, que es un santo a quien se le tiene mucha devoción a través de su medalla. Por lo tanto, hoy también pidamos esa intercesión de San Benito, que es patrono de Europa y, por supuesto, uno de los santos más grandes que tiene el santoral de la Iglesia Católica. Quiero que no olvidemos lo que hablábamos la vez pasada, que la Iglesia no tiene un origen humano, sino que la Iglesia procede del mismo seno de la Santísima Trinidad. La Iglesia es una institución que viene de Dios, es divina. Es el primer aspecto que tenemos que considerar, es divina. Y el segundo aspecto es, por lo tanto, es un objeto de fe, es una institución de fe. A la Iglesia no la podemos ver simplemente como una institución humana, como una ONG, como un club, no, sino es una comunidad que se asemeja o debe asemejarse a la Santísima Trinidad, como una proyección de la comunidad trinitaria. Y en tercer lugar, que la Iglesia tiene una misión muy concreta de salvar al mundo por Cristo el Señor, que fue enviado por el Padre para hacerse uno de nosotros, para, identificándose, tratar de salvar al mundo, pues con su muerte en la cruz, con su resurrección y con su amor a toda la humanidad. Esto es lo primero que no tenemos que olvidar. Pero ahora nos preguntamos nosotros, ¿y cómo esa maravilla, ese amor de Dios en la Iglesia, cómo se conecta con nosotros? ¿Cómo se enlaza con nosotros? ¿Cómo llega también a convertirse en una realidad humana? Eso es ahora el segundo elemento importante. Por eso yo creo que estos dos temas, el anterior, partiendo de Dios, y ahora este, llegando ya a la comunidad humana, son como los dos pilares en que se construye la iglesia. Todo lo demás se levanta sobre estos dos pilares. Y estos dos pilares pues se levantan en que la iglesia es un misterio divino, misterio de fe, pero que también la iglesia es pueblo de Dios. Es decir, tiene también una dimensión sociológica compuesta de seres humanos. Escuchemos lo que nos dice a nosotros el documento de Puebla en el número 232 sobre este tema. Nos dice Puebla, nuestro pueblo ama las peregrinaciones. En ellas, el cristiano sencillo celebra el gozo
de sentirse inmerso en medio de una multitud de hermanos, caminando juntos hacia el Dios que los espera. Tal gesto constituye un signo sacramental, espléndido, de la gran visión de la Iglesia, ofrecida por el Concilio Vaticano II. La familia de Dios, concebida como pueblo de Dios, peregrino a través de la historia que avanza hacia su Señor. Esta es la síntesis, diría yo, del tema que vamos a reflexionar. Y es interesante cuando comienza este número de Puebla, 232, cuando que el pueblo ama las peregrinaciones. Esta vez vamos a perder nosotros una de las tradiciones más hermosas, ¿verdad?, que tenemos en Costa Rica, como es la romería. Esta infeliz pandemia, pues no nos deja a nosotros. Sin embargo, tal vez virtualmente podemos nosotros continuar con esa tradición, porque esto es el pueblo de Dios que camina. Es un signo de que vamos nosotros peregrinando, dice aquí, hacia nuestro Señor. Bien, entonces, vamos a considerar en primer lugar que la iglesia es pueblo de Dios. El pueblo de Dios, como nombre para la iglesia, antes del Concilio Vaticano II se había perdido un poco. Y fue el Concilio Vaticano II el que lo revivió, el que lo rescató. Por eso, al Concilio Vaticano II se le llama el Concilio de la Iglesia. Es un concilio eclesiológico y rescató una serie de aspectos lindísimos de la Iglesia que hoy nosotros estamos gozando. El pueblo de Dios, como su nombre lo indica, en el Antiguo Testamento significaba que era un pueblo que pertenecía a Dios, un pueblo elegido por Dios, un pueblo que es Dios el que lo orienta, es decir, que Dios el que lo dirige, un pueblo que verdaderamente camina por el mundo, pero es Dios quien lo conduce, es Dios quien orienta. Ese es el antiguo pueblo de Dios, y Dios quiso así, como dice el Concilio Vaticano II, y que voy a leer aquí un parrafito de la Lumen Gentium. Ojalá ustedes puedan leer la Lumen Gentium, que es la constitución dogmática de la Iglesia del Concilio Vaticano II, cuando nos trata todo esto de la Iglesia, que yo estoy más o menos siguiendo ese esquema. En el número 9 nos dice el Concilio Vaticano II. Es un número muy largo, yo nada más voy a leer la primera partecita. Dice: en todo tiempo y lugar ha sido grato a Dios el que le teme y practica la justicia. Sin embargo, quiso santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Eligió pues a Israel para pueblo suyo, hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco, le fue revelando su persona y su plan a lo largo de su historia y lo fue santificando. Todo esto, sin embargo, sucedió como preparación y figura de su alianza nueva y perfecta que iba a realizar en Cristo y de la revelación plena que iba a hacer por el mismo verbo de Dios, hecho carne. Aquí tenemos nosotros lo que el Concilio Vaticano II lo demostró del pueblo de Dios. Por lo tanto, les recuerdo yo, tal vez algunos de ustedes hicieron cursillos de cristiandad.
y yo trabajé mucho con cursillos de cristiandad. Yo, como director espiritual, dirigí, cuando era joven sacerdote, unos 40 cursillos de cristiandad, juntamente con los padres claretianos, que eran los responsables, Padre Fierro y otros padres. Ellos tienen un dicho: o nos salvamos en racimo o no nos salvamos. Es decir, aplicando así más sencillamente esto que nos ha dicho el concilio, cuando dice que Dios no quiso salvar al hombre individualmente, ¿sí? Lo hizo, quiso hacerlo en un pueblo que él se escogió. Y ese pueblo comenzó por Israel como preparación. Sabemos que el pueblo elegido por Dios, ¿verdad?, que fue un pueblo, como digo, que Dios era pueblo de su propiedad, que hizo un pacto, y lo encontramos nosotros en Jeremías, cuando dice: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Es un pacto lindísimo de parte de Dios. Tú serás mi pueblo, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Lo que pasa es que el pueblo pues no cumplió totalmente con esa alianza y fue infiel, ¿verdad?, como lo sabemos nosotros, todo en el Antiguo Testamento, y solamente Dios fue fiel. Dios en su alianza siempre es fiel, nunca nos engaña, nunca nos defrauda. Entonces, como fue infiel, Dios se fue preparando poco a poco otro nuevo pueblo que iba a fundar Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Esto es muy importante, porque Cristo es el que hace la alianza de nuevo, así como Dios hizo una alianza con Moisés en el Sinaí. El nuevo Moisés, que es Jesucristo, hace una alianza con Dios, y esa alianza, ahora sí, ese pueblo que representa Jesucristo, que viene a salvar, es alguien que siempre es fiel. Ya el pueblo nuevo que Jesucristo funda es un pueblo que va a ser siempre fiel a lo que Dios quiere, porque, lógico, Jesucristo es Dios y por lo tanto nunca puede ser fiel a nunca puede ser infiel al mismo Dios. Entonces, tenemos nosotros aquí algo muy interesante. El pueblo que Dios fundó en Cristo Jesús como nuevo pueblo, que responde con fidelidad y con entrega, es un pueblo totalmente diferente del pueblo que fue preparatorio, figura de este pueblo nuevo. En este sentido, quisiera decirles a ustedes que el pueblo antiguo del Antiguo Testamento estaba dividido como en 3 grupos. Eran 3 grupos que ciertamente representaban a Dios, pero entre sí habían a veces ciertas dificultades por las relaciones entre sí, por su misma vocación, por su misma misión. ¿Cuáles eran esos 3 grupos? Era el grupo sacerdotal, un grupo de sacerdotes que eran los encargados de todo lo relacionado con el culto, con el templo, con los ritos, con los sacrificios, con la oración. Eran, en una palabra, aquellos que mantenían el templo, aquellos que mantenían los sacrificios y la expresión del pueblo hacia Dios. Este grupo de sacerdotes eran herencia de una familia, la familia de Leví. Por eso se le llamaban también a los sacerdotes del Antiguo Testamento los levitas. Entonces, ellos heredaban todo aquel que venía de la familia de Leví, que al mismo tiempo Leví venía de Aarón. Ellos ya eran sacerdotes de por sí, por herencia, por familia. Estos, por supuesto, pues eran los que
tenían como responsabilidad todo lo religioso. Pero sin embargo, pues habían también tantas cosas ahí. Por eso Jesucristo nunca se quiso llamar sacerdote. Precisamente por eso, porque tenían ya una fama, un desprestigio que habían adquirido por todas las situaciones que yo no me voy a detener aquí a mencionarlos. Ese es el primer grupo. El segundo grupo era el grupo de profetas. El grupo de profetas era un grupo que tenía una vocación especial y era una vocación que era vocación directamente por llamamiento de Dios, directamente, y pertenecían a cualquier grupo familiar o a cualquier clase social. Los profetas en el Antiguo Testamento podían venir de clases altas, de clases medias o de clases pobres. Dios los escogía indiferentemente de el pueblo de Dios. Estos tenían una misión pues muy difícil, porque era el custodiar, el cuidar la fidelidad del pueblo a Dios en su palabra y en el cumplimiento de la ley. Ellos tenían que anunciar la presencia de Dios, el amor de Dios, el acompañamiento de Dios con todo lo que había hecho con su pueblo. Ellos tenían que denunciar todo aquello que iba contra Dios, y por eso a veces les iba muy mal. La mayoría de los profetas, yo creo que casi todos, en el Antiguo Testamento no murieron en la cama, murieron matados, ¿verdad? Asesinados, precisamente porque nadie aguantaba a veces el mensaje que en nombre de Dios ellos dirigían al pueblo. Y ahí tenemos nosotros muchos profetas como Jeremías, Isaías, Daniel. Sin embargo, todos estos profetas también iban preparando toda la venida del Mesías. Los profetas, por ejemplo, Isaías, se le llama el proto-evangelio, el primer evangelio, él vivió 800 años antes de Jesucristo. Y Isaías, ya, si nosotros lo leemos detenidamente y en la iglesia y en la liturgia, es continuamente, ¿verdad?, sacado. ¿Por qué? Porque él está anunciando todo lo que iba a ser el Mesías, el enviado por Jesucristo para salvar a la humanidad. Entonces tenemos el grupo de profetas, profetas de la palabra, del mensaje en el nombre de Dios. Y tenemos el otro grupo, que era el grupo, podríamos decir, de los reyes o los políticos, los que guiaban ya de una manera civil, de una manera política al pueblo. Que el gran representante de este grupo fue David. David, y después, bueno, hubo muchos, ¿verdad? Pero David, después Salomón y todos estos. Estos tres grupos, como digo, eran aquellos llamados por Dios para hacer presencia de Dios dentro de su campo que le correspondía. Los políticos tenían que fijarse en la sociedad, los sacerdotes en lo religioso y los profetas en la palabra, en el mensaje, en el tratar de custodiar bien, ¿verdad?, lo que Dios quería de su pueblo. Esto, por supuesto, pues trajo muchos problemas. Y entonces llegamos a lo otro. Y esto es muy importante. Jesucristo esto lo elimina. Ya en Jesucristo no hay grupos de sacerdotes, no hay grupos de profetas, no hay grupo de reyes. ¿Por qué? Porque Él es el único sacerdote, es el único profeta y el único rey. Esto es lo lindo, ¿verdad? Que Jesucristo sintetiza todo. Y por eso ya no hay choques entre los grupos. Porque es Jesucristo el sacerdote, el profeta y el rey. Y entonces viene algo muy importante. Si Jesucristo funda la iglesia,
Si Jesucristo es aquel que deja a la comunidad eclesial para que continúe su misión, por supuesto, este nuevo pueblo de Dios compuesto por los seguidores de Jesús, por todos los bautizados, es un pueblo al mismo tiempo sacerdotal, es un pueblo profético y es un pueblo regio. Veamos qué significa esto, porque esto a veces nosotros no tomamos conciencia de lo que somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, nacida de la nueva alianza que Cristo realiza. Y Cristo hace entonces a este nuevo pueblo de Dios, la hace fiel y la hace eterna. ¿Sí? Se hace ya permanente porque nos conduce hacia el Señor. Es una alianza superior totalmente a la de Sinaí. La del Sinaí era una alianza únicamente para el pueblo de Israel que que Dios había escogido para preparar el nuevo pueblo. Mientras que este nuevo pueblo abarca ya toda la humanidad, judíos y gentiles, todos van a pertenecer, o por lo menos están llamados a ser miembros de este nuevo pueblo de Dios que Cristo sella, firma con su alianza con Dios. Por eso es que San Pedro, en la segunda carta de Pedro, en versículos 9 y 10, califica, llama a este pueblo que es un linaje escogido, es un sacerdocio real, es una nación santa y es un pueblo de su adquisición, es decir, de adquisición de Cristo. Entonces, veamos nosotros aquí cuáles son las características que este pueblo, que es un pueblo especial, es un pueblo que no se identifica con ningún otro pueblo, que se distingue de todos los grupos, incluso grupos religiosos, grupos étnicos, grupos políticos o culturales. Es un pueblo muy, muy especial que tenemos nosotros que ver. Ahora, ¿cuáles son las características? ¿En qué se distingue este pueblo de Dios nuevo al cual nosotros pertenecemos como miembros? Veamos 7 características. 7 características. Primero, es pueblo de Dios. Es decir, que ningún pueblo fuera de este es propietario de Dios, sino que Él se escogió un pueblo especial para ser suyo, que es el pueblo de Dios. Ningún pueblo puede decir, somos dueños de Dios. No. Pero sí Dios puede decir, este es mi pueblo. Yo soy el dueño de este pueblo. Soy el propietario del pueblo. Porque si digamos en latín, el genitivo, pueblo de Dios, significa propiedad. Por ejemplo, cuando digo yo soy hijo de mi papá. Entonces, mi papá es como, digamos, propiedad. Por lo mismo, Dios es el propietario de este pueblo. Pertenecemos a Dios. A Dios. Segundo, a este pueblo se llega a ser miembro por la fe en Cristo. ¿Y dónde nosotros adquirimos la fe? En el bautismo. Por el bautismo nosotros nos identificamos con Cristo el Señor. El bautismo es la puerta de entrada a este pueblo, a la iglesia. De tal manera que ya
cuando yo soy bautizado, no vamos a hablar aquí de bautismo porque sería otro tema, yo quedo sellado porque Dios me asume como suyo. Y de hecho, ya soy hijo de Dios, participo de su vida. Dios ya viene a mí, viene a mí. Dios está conmigo, ya nunca me abandona. Quien lo puede abandonar soy yo, porque yo tengo la libertad y Dios me respeta. Dios nunca me abandona porque ya estoy sellado con su presencia por el bautismo, que es lo que también se llama el segundo nacimiento. Primer nacimiento, ¿cuál es? Pues un nacimiento físico, natural, del seno de mi madre. Pero yo, por el bautismo, nazco a Dios. Dios me asume ya como hijo. Dios es mi padre, mi padre. Por eso, recordemos lo que Jesús le dijo le dijo, ¿verdad? Nosotros nacemos de arriba, del agua y del espíritu. Es el segundo nacimiento. Nosotros nacemos de arriba. Nos dijo Jesús en el San Juan, capítulo 3, versículos 3 a 5. Que eso es muy, muy bonito. Tercera característica. Este pueblo tiene por jefe, o como habíamos dicho, cabeza a Cristo. Cristo que es el ungido por el Padre, Cristo que es el Mesías, Cristo que es el Salvador, Cristo que vino a constituir el pueblo mesiánico. Esta característica es muy importante, muy importante. Después lo vamos a ver en otra figura que nos da Pablo sobre la iglesia, en la segunda parte, que es que somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de este pueblo. Cuarto, por lo tanto, ¿cuál es la identidad de los miembros de este pueblo que somos todos nosotros, bautizados? En primer lugar, tenemos la misma dignidad. La misma dignidad. Si decimos nosotros, ¿quién es más digno? El Santo Padre, Papa Francisco, ¿verdad? Que es el que hace las veces de vicario de Cristo en la tierra. O el que se está ahorita apenas bautizando, que es bautizado ahorita. Tienen la misma dignidad. Tan hijo de Dios es el Papa, nuestro querido Papa Francisco, como es el niño que en estos momentos está naciendo por el bautismo. No olvidemos eso. Tenemos todos los bautizados, tenemos la misma dignidad, la misma dignidad. En segundo lugar, tenemos la libertad de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón habita el Espíritu Santo. Después vamos a hablar un poquito sobre el Espíritu Santo. Habita el Espíritu Santo. De tal manera que el bautismo nos hace a nosotros templos vivos del Espíritu Santo. Dios viene a habitar en nosotros y nos hace hijos de Dios igual, ¿verdad? Con la misma dignidad y con la misma igualdad. Somos iguales. No hay unos más o menos. Dios no tiene acepción de personas. Dios no tiene preferencias. Dios no tiene selectos. Todos somos iguales. Ahora, ustedes me pueden preguntar, pero padre, entonces, ¿por qué unos ocupan un puesto en la iglesia? Bueno, eso es porque Dios nos ha llamado como vocación y nosotros hemos respondido a la vocación. Pero Dios llama a todos igualmente. Y los llama a pertenecer a ese pueblo y a vivir esa gracia de Dios. Quinto, la ley de este pueblo es una ley especial. No es un código ahí de leyes, códigos penales, códigos civiles. No, no, no.
La ley es el mandamiento nuevo. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo? Amar como Cristo nos amó. El amor es, digamos, el centro fundamental de este pueblo. Y por supuesto aquí se extiende ya a la fraternidad, ¿verdad? A la fraternidad. Y por eso Cristo dijo, ámense los unos a los otros como yo les he amado. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. De tal manera que el termómetro para medir la capacidad que tengo yo de pertenencia a este pueblo es el amor. Vean ustedes, para ustedes matrimonios, para ustedes familias, ustedes quieren considerarse un matrimonio verdaderamente cristiano, quieren considerarse una familia verdaderamente cristiana. Pregúntense, ¿hasta dónde nos amamos entre nosotros? ¿Hasta dónde vivimos la presencia viva de Jesús, que es el que nos une, nos vincula en el amor? Es el mandamiento, ¿ve? Por supuesto, esto sin dejar los 10 mandamientos, ¿no? San Juan dice que el mandamiento del amor sintetiza todos los demás mandamientos, y es cierto. Todo lo que vaya contra cualquier mandamiento de los 10 es contra el amor. Es la antípoda del amor. Por eso los 10 mandamientos se sintetizan en uno. Amarse. La única verdad cristiana es amar. Eso es lo importante. Sexto, ¿cuál es la misión de este pueblo? La misión de este pueblo es llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Y yo quiero decirles a ustedes algo muy interesante. La iglesia está presente en todas las partes del mundo. Incluso puedo yo afirmar, no hay pulgada de este planeta que no pertenezca a alguna institución religiosa, que no pertenezca a una parroquia o pertenezca a una diócesis. Y les cuento esto. ¿Saben ustedes que creo que este año, no, el año pasado, a finales, sí, se cumplieron, creo que 50 años de haber llegado a la Luna? Y salió el aparato este que lo llevó a la Luna, salió de Miami. Bueno, en Miami es donde estaba el centro, ¿verdad? Y entonces, cuando ya los astronautas tomaron la Luna, después el obispo de Miami se fue donde San Pablo VI, que era el Papa en ese momento, en los años 62, no me acuerdo en esos años, y le dijo, Santo Padre, yo quiero que me ponga dentro de mi diócesis la Luna. Dice, ¿pero por qué? ¿Cómo? Sí, claro. Ya, nosotros conquistamos la Luna. La Luna pertenece a la diócesis de Miami. Es decir, todo donde se encuentre un ser humano, la iglesia está presente. Es bonito. No hay ninguna pulgada, ¿verdad?, de tierra o más que no esté identificado con una diócesis o con una parroquia. Así está. ¿Por qué? Porque es la misión de abrazar a todo el ser humano. Porque la iglesia tiene que ser un signo de salvación. No quiere decir que todos los que están ahí presentes son católicos, no. Pero la iglesia está ahí con su signo, diciéndoles, aquí está Cristo el Señor, que dio la vida, que entregó la vida por cada uno de ustedes que viven acá. Si un día en Marte tuviéramos habitantes, ¿qué sucedería? Bueno, vamos a ver. Todavía no se ha demostrado que hay habitantes en Marte. Pero si ahora, con toda esta ciencia, esta tecnología, que están buscando a ver cómo se va a la Luna y se va a estar allá en la Luna, y a lo mejor pueden haber allá algunos hoteles, y también la Luna, también todos los habitantes que estén en la Luna son parte también de este pueblo de Dios que está llamado a ser salvado por Jesucristo, y habrán cristianos allá también presentes.
católicos. ¿Verdad? Es interesante. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando fue a la Luna, uno de los astronautas era católico, y entonces él también llevó unas medallitas y todo eso allá, ¿no? Como católico. Así es que el destino, bueno, la misión entonces es esta, ¿verdad? Ser fermento, bueno, salvar a la humanidad, ser sal de la tierra y luz del mundo, dice Jesús. Ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Dios tiene que ser signo o fermento de unidad, de fraternidad y de esperanza para salvación de todo el género humano. Y esto se da, ¿no? Esto lo podemos ver y tocar. El Papa Francisco, ahora con toda esta pandemia, toda aquella oración tan linda que hizo en la plaza de San Pedro vacía, ¿verdad? En una tarde oscura, con lluvia. Y que esto es impresionante. Ya esto es mensaje. Todo el mundo que estaba viendo aquello, ¿verdad? ¿Verdad? Ya estaba diciendo, aquí hay algo. Aquí hay algo. Aquí hay una presencia especial que solamente el Santo Padre Francisco lo puede hacer. Y por eso es el líder fundamental hoy del mundo. Y último, ¿cuál es el destino de este pueblo de Dios? ¿Hacia dónde peregrinamos? El destino del pueblo de Dios es, por supuesto, ir peregrinando hasta encontrarnos con nuestro Señor, que es al fin de los tiempos. Bueno, primero nosotros sí ya estamos llamados, pero vamos peregrinando todos hacia el cielo, hacia la eternidad, hacia el reino definitivo que Cristo nos ha preparado allá en el cielo. Estas son las 7 características del pueblo de Dios al cual nosotros somos miembros y pertenecemos, y que tenemos sentirnos muy contentos. Yo soy miembro de un pueblo que no es un pueblo meramente sociológico, es un pueblo también divino, porque Dios es el dueño de ese pueblo. Ahora veamos nosotros cuáles son las características de nosotros los miembros. Este es el pueblo en general. Ahora, de nosotros los miembros. Cada uno de nosotros tenemos las características del mismo Cristo. Por el bautismo, nosotros adquirimos las características de Cristo. Y ya les indicaba, Cristo es la cabeza, que es la cabeza y que identifican a cada uno de los miembros de su iglesia. Si Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros. Nos identificamos como miembros de esa cabeza que es Cristo. Y entonces, vamos a ver, ¿cuáles son las 3 características fundamentales de Cristo? Ya las dijimos. Cristo es sacerdote, Cristo es profeta y Cristo es rey. Nosotros somos sacerdotes, somos profetas y somos reyes como Cristo. Ya por el bautismo, comencemos, ¿por qué somos sacerdotes? Porque nosotros pensamos a veces que los únicos sacerdotes son los ordenados, son los sacerdotes que nos dan los sacramentos, ¿no? Esos sacerdotes ministeriales, ordenados, están al servicio de cada uno de nosotros sacerdotes que recibimos por el bautismo, que se llama el sacerdocio común, el sacerdocio de todos los fieles cristianos. ¿Y qué significa ser sacerdote? ¿Qué significa? En primer lugar, significa que participamos del único sacerdocio de Cristo. Es decir, nosotros somos sacerdotes porque estamos enchufados, llamémoslo así, al sacerdocio de Cristo. Como cabeza del pueblo de Dios, como pastor para cada uno de nosotros. Jesucristo ya, en el Antiguo Testamento había muchos sacrificios, se ofrecían, ¿verdad? Cada uno ofrecía, y vemos nosotros el ejemplo de María y José, que fueron a ofrecer un sacrificio, como eran pobres, ofrecieron 2 palomitas, bueno, otros ofrecían un cordero, de acuerdo a la posición que tenían. En adelante no hay ya sacrificios. Y si nosotros ofrecemos sacrificios a Dios,
no es directamente a Dios, sino es unidos al único y exclusivo sacrificio que Cristo el Señor hizo en la cruz al Padre Celestial. Entonces nuestros sacrificios tienen valor en el sacrificio de Cristo. San Pablo lo dice muy bien. Ustedes pongan su vida en Cristo, que es el sacrificio, es la entrega más maravillosa. En Cristo nuestra vida tiene un valor infinito, un valor eterno. Y entonces, Cristo, que es el sacrificio único, que es la hostia santa y agradable a Dios, la única, porque Él se ofreció en la cruz. Eliminó, por lo tanto, todo sacrificio que no sea el suyo. Y esto lo dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo de 1 al 10. El único sacrificio es el de Cristo. Nuestros sacrificios tienen sentido unidos al de Cristo. Esto es, y aquí viene entonces lo importante, ¿por qué nosotros nos reunimos en Eucaristía? La Eucaristía es la presencia del sacrificio de Cristo. No es meramente un recuerdo, no, es la presencia viva de lo que Jesús realizó en el Calvario, se realiza en la Eucaristía. Y ahí es donde yo me meto en el sacrificio único de Cristo. Por eso la Eucaristía es el centro importante del pueblo de Dios, con el cual yo tengo una relación estrechísima, directa, única con Jesucristo el Señor. Bueno, está también entonces el otro sacerdocio, que es el sacerdocio ministerial ordenado, que tiene tres dimensiones. El sacramento del obispo, episcopado, sacramento del presbítero, sacerdotes, y sacramento también de los diáconos. Pero es un solo sacramento, es el sacramento de la ordenación, que eso ya es unos llamados especialmente por Dios dentro del pueblo sacerdotal, de la comunidad cristiana, para servir a este pueblo sacerdotal. El sacerdote no es más que un cristiano, al contrario, es aquel que tiene que servir. San Agustín, cuando le hicieron obispo, bueno, el sacerdote dijo esta frase, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. Lo primero es mi título de dignidad. Lo segundo es el título de mi responsabilidad de servicio. Esto es. Por eso es que todos somos sacerdotes. Yo he sido llamado a ser sacerdote ministerial por el sacramento del orden para servir a ustedes y servir a todo el pueblo sacerdotal, todos los bautizados. Y si yo no sirvo a eso, lástima mi sacerdocio, porque no sirve para nada. Una iglesia que no sirve para nada. Es el servicio lo más importante. Segundo, somos profetas. Somos profetas. ¿Qué significa profeta? A veces se piensa que profeta es aquel que predice alguna cosa del futuro. No. Profeta es aquel que en nombre de Dios, en primer lugar, es testimonio de la presencia de Dios. Da testimonio. Cuando uno observa a un creyente con una fe profunda, todo el mundo puede decir, mira, aquí hay algo. A veces, ¿cómo lo llaman? A mí me llaman muchas veces, Monseñor, usted que está cerca de Dios, a veces me da pena, usted está cerca de Dios, yo le digo, usted también, pero rece al Señor porque necesito su ayuda, necesito su oración, y así a muchos de ustedes les puede llamar también. ¿Por qué? Porque sienten que nosotros con esa fe podemos ayudar también a tanta gente, y es cierto, nosotros podemos ayudar. Entonces somos profetas en el sentido de que
en primer lugar, con nuestro testimonio como Cristo. Cristo fue testigo por su vida, en primer lugar, y por sus obras, por lo que hizo. Y además, con su palabra. Cada uno de ustedes, mis queridos, son profetas como madres, en la medida en que ustedes están enseñándole a sus hijos a orar, a encontrarse con Dios, a enseñarles a rezar, enseñarles lo que significa. Eso es el profetismo. Lástima que hoy a veces se ha perdido un poquito, hoy, pues por circunstancias especiales del mundo, pero en nuestro tiempo, ¿quiénes fueron los catequistas? Para mí, ¿quién fue mi catequista? Mi mamá. Mi mamá fue la primera catequista que me enseñó el Padre Nuestro, el Ave María, que me enseñó quién es Dios, cómo hay que tener fe en la Virgen María. Eso es profetismo. Entonces, todos nosotros estamos llamados a ser profetas, ¿verdad? Porque es la presencia de Dios. Entonces, la presencia de Dios, dar testimonio de que Dios es el que guía nuestra vida, es el que guía nuestra historia, y con la palabra y el mensaje, también comenzando por los que nos rodean, y si también tenemos la oportunidad, podemos ayudar a otros, que es todo el apostolado que muchas veces se realiza, tanto individual como en grupo. En las parroquias, pues es muy importante esto, ¿verdad? Y luego después entonces tenemos nosotros ya que somos reyes. Somos un pueblo de reyes. ¿Por qué? Porque participo de la dimensión regia de Cristo, ¿verdad? Claro, Cristo es rey y Cristo dijo, yo soy rey, pero no como los reyes temporales, ¿verdad? Como los reyes del mundo, que tratan de dominar, que tratan de explotar a los demás y que buscan sus intereses. No, yo soy rey porque yo estoy al servicio del mundo. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Y esa es nuestra actitud. Yo soy rey en la medida en que yo me preocupe por los demás, en la medida en que yo sirva a los demás, como Cristo el Señor. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Lo lindo cuando yo soy solidario, cuando yo pienso en nosotros, cómo puedo ayudarlos, cómo puedo aconsejarlos, cómo puedo darles ánimo, cómo, sobre todo en estos momentos que vivimos, que hay tanta gente desanimada, tanta gente desesperanzada. Ahí estamos nosotros, porque como Cristo tenemos que hacer esto. ¿Y cómo somos reyes también? En primer lugar, el Señor nos llama a que seamos dueños de nosotros mismos, a que no nos dejemos llevar por nuestras pasiones, por nuestros apetitos, por nuestros caprichos, que dominemos eso. Yo tengo que ser rey para mí mismo. Yo no tengo que ser rey de no dejarme llevar por las cosas, por los placeres, tratar de ir controlando eso, ¿verdad? Yo no tengo que ser esclavo de nada ni de nadie. Yo tengo que ser nada más aquel hijo de Dios con la libertad de los hijos de Dios. Por ahí tenemos que caminar. Ese es el reinado que tenemos que tener nosotros personalmente, y este reinado tratar de compartirlo con los demás. Es interesante y quisiera nada más así como una acotación. Si ustedes se han fijado que estas tres dimensiones, sacerdote, profeta y rey, son las tres pastorales que se dan en la iglesia. Una iglesia que tiene una pastoral litúrgica, que es la sacerdotal, todo lo que es la oración, los sacramentos, especialmente la Eucaristía, esa es la pastoral litúrgica. Luego hay una pastoral profética, que es todo lo que es la pastoral de la palabra, la catequesis, toda la profundización del conocimiento de la fe, es la profética, y también la predicación, el querigma, que se llama, y luego la pastoral social, que es la pastoral regia, ¿verdad? Que es buscar la fraternidad, buscar la unidad, buscar que haya comunidad, que hoy pues también implica una comunicación de bienes como Cristo, la promoción humana, tratar de buscar los derechos humanos,
tratar Y también hay unas pastorales específicas, pastoral familiar, pastoral juvenil, pastoral de niños, pastoral de adultos, pastoral de los marginados, es decir, tantas pastorales que ahí es donde nosotros tenemos que buscar cómo puedo yo ayudar también de poner en práctica mi sacerdocio en la pastoral litúrgica, mi profecía como profeta en la pastoral profética de la palabra y cómo poder también ayudar también a los demás con los pobres. Conclusiones. 5 conclusiones de este tema tan lindo que estamos nosotros considerando. Pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. No somos cualquiera. Somos pueblo de Dios. Primera conclusión. En la iglesia, pueblo de Dios, la protagonista es la comunidad cristiana. Por lo tanto, aquí viene algo muy importante. Yo, como cristiano, no puedo vivir mi fe individualmente. Mi fe la vivo en comunidad. La vivo con los demás. Por eso a veces nosotros decimos la fe de la iglesia. Dice, pero qué raro, ¿por qué la fe de la iglesia? Sí, es que esa fe de la iglesia es la que me está a mí tocando también. Yo pertenezco a la fe de la iglesia, que es la fe en Jesucristo, el Señor. El Señor. Les decía que antes del Concilio Vaticano II había una concepción de la iglesia como piramidal. Sí, una pirámide. Una pirámide. ¿Esa pirámide en qué consistía? En la punta estaba la jerarquía, obispos, sacerdotes. Luego después había un intermedio, los religiosos y las religiosas. Y abajo, en la base, como que la jerarquía y los religiosos aplastando a los laicos, que son la mayoría del pueblo de Dios. El Concilio Vaticano II eliminó eso. Eso no existe. No existe, nadie más. Y entonces trató de darnos una concepción de iglesia, que es la verdadera, como en forma de pastel, ¿verdad? Forma de círculo, en círculos concéntricos, como les había dicho la vez pasada, en donde el centro, ¿verdad? El centro, hoy se habla mucho, como que la cereza está en el centro del pastel. ¿Cuál es esa cereza? Jesucristo. Es el pueblo de Dios, Jesucristo, en el centro, es la cabeza, es el jefe, es el centro de todo. Luego viene un círculo, que es el círculo de la jerarquía, papa, obispos, sacerdotes. Después vamos a hablar de la jerarquía, porque es muy importante qué función tiene. Y luego viene otro círculo, que es la vida religiosa, la vida consagrada. Y luego el círculo mayor, alrededor, que es los laicos. Vean ustedes, ¿cuántos millones de católicos habemos en el mundo? Más o menos tenemos unos 1.200 millones de católicos en el mundo. ¿Cuántos sacerdotes habemos en el mundo? Unos 600,000. ¿Cuántas religiosos y religiosas hay en el mundo? Unos 500,000. Sume usted 600 y 500, un millón 100,000 de jerarquía, digamos, de religiosos. ¿Cuánto nos quedan entonces laicos? Más de 1.000 millones. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia viva. Todos nosotros también pertenecemos a esa iglesia. Entonces todos estamos al mismo nivel. Ya no es uno más, otro menos. No hay. Eso, no olvidemos eso. No olvidemos eso, porque si no, el laico es aquel que se siente ahí, bueno, sin ninguna responsabilidad, porque todo lo tienen los jerarcas. No, todos en la iglesia nos necesitamos. Todos somos importantes. Todos son importantes. Del Santo Padre, que tiene una misión muy especial que el Señor le ha dado, hasta el último niño recién bautizado, es importante. Formamos el pueblo de Dios. Segunda conclusión. Cada bautizado es miembro activo del pueblo de Dios por el bautismo. No olvidemos eso.
El bautismo me introdujo como miembro activo en el pueblo de Dios. El bautismo es lo más grande. Si yo pudiera realmente darme cuenta, tomar conciencia de lo que significa el bautismo, trataría de vivirlo plenamente, porque ahí está la gracia de Dios, ahí está la presencia de Dios. Está. Somos entonces miembros activos del pueblo de Dios por el bautismo. Tercera conclusión. El pueblo de Dios no es ni una masa ni una élite. No. No es un pueblo masificado, ni tampoco es un pueblo de élites, de selectos. No. Cada uno, y esto quiero que enfatizarlo, cada uno somos llamados por el Señor por nuestro nombre. El Señor nos llama masas, nos llama a todos, no. Cada uno de ustedes, el Señor lo tiene bien identificado por su nombre. Ustedes, alguna María, ¿verdad? Susana, Berta, Pedro, Pablo. Así es como nos conoce el Señor. Eso es, el Señor no llama a todos, vengan todos, no, es identificados. Entonces, no es ni masa, no es nada tampoco, ni tampoco selectos. Cada uno es llamado por nuestro nombre. En Dios, por lo tanto, no hay acepción de personas, ni preferencias, ni méritos, ni selectos. Todos somos amados como hijos de Dios. Así como una madre que a pesar de que tenga un hijo un poco ahí mal portado, sin embargo siempre conserva ese amor. Yo me recuerdo que me partió el corazón en Limón cuando era obispo, una madre, ¿verdad?, que tenía un hijo drogadicto y que el papá no lo quería ver ni pintado en la casa. Y la pobre mamá sufría por eso. Pero mi hijo, y es que mi hijo está en no sé dónde. Entonces, bueno, las madres son así. Si las madres son así, ¿cómo no va a ser nuestro Padre Dios? Es infinito, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Cuarta, la persona es lo importante en el pueblo de Dios. Es el centro. Es el centro. ¿Por qué? Porque tenemos la misma dignidad, tenemos una auténtica igualdad, ¿verdad? Y todos estamos llamados a la santidad. En el pueblo de Dios, todos estamos llamados a ser santos y santas. De por sí ya, en el bautismo, comenzamos nosotros con la semilla de la santidad que tiene que ir creciendo en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene que ser santo y santa, dentro de la vocación a que estamos llamados. Y por último, la quinta, que persona y comunidad, o bautizado y comunidad, se exigen mutuamente, se condicionan, se enriquecen. Yo no soy alguien aislado de la comunidad. Por eso yo tengo que vivir la comunidad, por eso la parroquia es una comunidad. Y yo tengo que tener pertenencia a mi parroquia. Tengo que yo tratar de decir, esta es mi comunidad, y por lo tanto yo tengo que tratar de buscar cómo identificarme, cómo integrarme de la mejor manera a esa comunidad, también haciendo mi apostolado. Bueno, esto es este temita, ¿verdad? No sé si tienen ustedes alguna pregunta, como vimos, es un tema fundamental. Ser pueblo de Dios, que es lo más grande que nosotros tenemos. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta, y si tienen alguna pregunta, entonces encender el audífono, el micrófono, para que me cuenten. Yo creo que más que una pregunta es una reflexión. Bueno, yo me conecté un poquito más tarde, pero ya he tomado algunos apuntes por ahí. Yo creo que algo importante que no se nos puede olvidar es que nosotros tenemos que estar convencidos de esta riqueza de ser pueblo de Dios.
de ser miembros activos de este pueblo de Dios. Bien lo decía Monseñor ahora, lamentablemente, a pesar de que los laicos somos más, a veces agachamos las orejas y esperamos que otro sea el que nos diga lo que tenemos que hacer. Y tenemos que tener un poco más de protagonismo. En un mundo como el de hoy, donde hay que estar pellizcado ante todas las situaciones, los signos de los tiempos, el laico tiene un protagonismo ineludible. Vean en este momento cómo estamos, o sea, estamos en nuestras familias, estamos conectados a través de la virtualidad en el trabajo, con la comunidad, con otros grupos. Entonces, ahí es donde nuestra voz, donde nuestra presencia, donde nuestra fe se tiene que hacer más fuerte y se tiene que hacer visible para llevar esa esperanza y para llevar esa presencia de pueblo de Dios y esa realidad, esa maravilla de que Dios nos hace parte de su familia, nos hace parte de ese pueblo. Muy bien, sí, yo creo que eso es muy importante. Claro, si nosotros llegamos a entender todo esto, por eso una eclesiología sencilla, así como lo estamos haciendo, yo no estoy dando grandes, ¿verdad? Porque no, si es una espiritualidad, es toda una vida espiritual que nosotros tenemos que vivir, ¿verdad? Dentro de la iglesia, como miembros activos de la iglesia. Y entonces me viene a mí esa responsabilidad de cómo yo contribuyo a que esta iglesia se desarrolle, a que esta iglesia se haga presente, a que esta iglesia realmente atraiga a más personas. Porque la iglesia pues tiene que ser esa escuela de comunión, esa escuela de amor, esa escuela de fraternidad. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque es un pueblo que estamos caminando juntos, ¿verdad? Y caminamos juntos hacia el Señor. Y cada uno de nosotros es corresponsable si realmente el Señor se hace presente en mi vida para dar sentido a mi vida, y dar sentido a tantas situaciones difíciles que se dan, de acontecimientos. Pero yo soy, como digo, a veces nosotros, y se los digo, que a veces somos descuidados en la formación. Hoy lo que falta mucho en nuestros laicos es formación. No lo hacen por mala voluntad. Ningún laico es aquel que hace malas cosas. No, no, es porque no sabe. Porque no sabe. Pero cuando se va identificando, se va enterando de lo grandioso que significa ser miembro de la iglesia de Jesús, hombre, dice, ¿qué estoy esperando? ¿Sí? La felicidad viene. Un matrimonio cuando llega el momento en que ya se identifica con un matrimonio cristiano, con la presencia sacramental de Jesús en medio, que recibió por el sacramento del matrimonio, dice, esta belleza no la había conocido yo. Y esto es lo que hace feliz. Una familia cuando siente que Dios está en medio, como dijo Jesús, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Esa familia se pierde de vista. Es una familia modelo. ¿Por qué? Porque, y todo el mundo dice, pero ¿cómo esta familia vive tan feliz? ¿Cómo se encuentran? Vean qué bonito, con qué alegría. Como vean los chiquillos, con qué alegría se ven. ¿Por qué? Como decía alguien, porque el Señor está presente en medio de nosotros. Eso es todo. Nada más. Y entonces suscita una inquietud, suscita algo y les da un asombro. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo vivir como ellos? ¿Por qué? Porque no conocen al Señor. En el momento en que conozcan al Señor dentro de la iglesia a la cual pertenecen, ya. Eso es. Por eso los primitivos cristianos, lo más importante era su testimonio. Y que los paganos, los que no eran cristianos, y se convirtían mucho por eso, cuando decían, miren cómo se aman. Cómo este matrimonio se ama. Cómo esta familia se ama. Vea qué unidad. Vea qué bonito. Y entonces iban atrayendo, ¿verdad? Gente. ¿Por qué? Porque la fe en Jesús el Señor no es cuestión de ideas, no es cuestión de saber, no, es cuestión de atracción, es cuestión de vida. Porque el creer en Jesús, el seguir a Jesús, es un estilo de vida. Es un estilo de vida.
Y mientras que nosotros no entendamos eso, vamos nosotros a continuar coqueteando con un montón de cosas mundanas que no nos hace bien. Y no tenemos la capacidad de discernir qué es lo que me está apartando del Señor, qué es lo que me está debilitando mi fe. Claro, ¿por qué? Porque yo no tengo toda una base de conocimientos y de vivencias de lo que significa el Señor. Bueno, ¿alguien más? Bueno, yo quisiera darles aquí a ustedes unas preguntitas nada más para que ustedes, si quieren, profundicen esto. La primera sería, del concepto, la iglesia como pueblo de Dios, yo le pongo, señale 3 características que tal vez usted no haya considerado en su vida personal y que le falta un poquito más profundizarlas, trabajarlas. 3 características de este concepto de pueblo de Dios, ¿verdad? Que me llamó la atención y que yo pues, no he tomado conciencia de lo que significa y que me parece importante. La segunda es esta. ¿Cuál de las 3 funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey, me siento yo llamado a construir la iglesia como pueblo de Dios? Es decir, ¿en cuál de las 3 funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey, siendo también yo profeta y rey, me siento llamado a construir la iglesia? ¿En la pastoral litúrgica, pastoral profética o pastoral social? ¿Verdad? Que esto es muy importante, ¿verdad? Que pensemos, yo tengo que dar algo de mí a la iglesia. Por supuesto, comenzando con su metro cuadrado, su casa, su trabajo, todo esto. Bueno, pero eso. Está bien. Entonces, ¿en cuál de las 3 funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey, me siento llamado a construir la iglesia como pueblo de Dios? Bueno, entonces, el segundo temita me parece también muy importante. No va a ser muy largo, porque son 2 temitas para concluir esta parte, ¿verdad? De lo que es la iglesia, concepto de iglesia, y luego, bueno, hoy es 8, si Dios quiere, tenemos otro tema que tal vez es muy importante, de las características o las notas de la iglesia. Pero hoy quisiera terminar con esto. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, nos hace una imagen de la iglesia preciosísima, preciosísima. Y voy a permitirme leer este párrafo de la Biblia, de San Pablo, capítulo 12, versículos del 12 al 26. Dice San Pablo, sabiendo es que el cuerpo, siendo uno, tiene muchos miembros, habla del cuerpo humano, y que los diversos miembros, por muchos que sean, constituyen un solo cuerpo. Lo mismo sucede en Cristo. Ahora, vean cómo lo aplica luego ya a Cristo. Lo mismo sucede con Cristo. Todos nosotros, en efecto, seamos judíos o no, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos recibido el bautismo en un solo espíritu, a fin de formar un solo cuerpo. A todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Por otra parte, el cuerpo no está formado por un solo miembro, sino por muchos. Así, si el pie dijera, como no soy mano, nada tengo que ver con el cuerpo, dejaría por ello de formar parte del cuerpo.
Y si el oído dijera, como no soy ojo, nada tengo que ver con el cuerpo, ¿dejaría por ello de formar parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo podría oír? Y si todo fuera oído, ¿cómo podría oler? Por algo distribuyó Dios cada uno de los miembros en el cuerpo según le pareció conveniente. Pues, ¿dónde estaría el cuerpo si todo él se redujera a un solo miembro? Precisamente por eso, aunque el cuerpo es uno, los miembros son muchos. Y no puede el ojo decirle a la mano, no te necesito. Como tampoco puede la cabeza decir a los pies, no los necesito. Al contrario, cuanto más frágil parece un miembro, más imprescindible es. Y rodeamos de especial cuidado aquellas partes que menos parecerían necesarias. Asimismo, tratamos con mayor decoro las que consideramos más indecorosas, pues las que en sí mismas son decorosas no necesitan especial cuidado. Dios mismo ha organizado el cuerpo dando más honor a los que menos parece tenerlo, a fin de que no existan divisiones en el cuerpo, sino todos los miembros por igual se preocupan unos de otros. Y así, cuando un miembro sufre, todos sufren con él. Y cuando recibe una especial distinción, todos comparten su alegría. Palabra del Señor. Vea que capítulo más hermoso, capítulo 12 de San Pablo, y esa comparación tan hermosa que hace sobre el cuerpo. ¿Qué nos dice San Pablo aquí en síntesis? San Pablo resalta los siguientes aspectos. Primero, Cristo es la cabeza de la iglesia. Segundo, Cristo a través de su espíritu une a todos los miembros entre sí. Hay diversidad de miembros, pero se complementan. Eso así nada más como un pensamiento, ¿verdad? Sintético de lo que dice Pablo. Esto que dice Pablo, ya nos ha dicho, nosotros participamos como miembros de Cristo o miembros del cuerpo de Cristo por el bautismo. ¿Qué significa esta imagen de Pablo? En primer lugar, los miembros del cuerpo humano son muchos y forman un cuerpo. Todos nosotros tenemos una diversidad de miembros y de órganos, cantidad. Si hay algo que sea maravilloso, ¿verdad? Y asombroso, que impresiona, es el cuerpo humano, con toda la complejidad que tiene. Pero sin embargo, todos los miembros se unen, todos los miembros se ayudan, todos los miembros son complementarios, son solidarios. Pues eso mismo sucede también con los bautizados en el cuerpo de Cristo. En el pueblo de Dios somos una diversidad de miembros, cantidad, sí, una diversidad inmensa. Sin embargo, todos formamos el pueblo de Dios y formamos el cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Segundo, Cristo es la cabeza de este cuerpo, es decir, la iglesia. Cristo es quien guía a este cuerpo y le da crecimiento. Eso es lógico. La cabeza es pues esencial en todo nuestro cuerpo. Faltando la cabeza, ya se terminó casi pues toda la vida.
Pues Cristo es la vida de este cuerpo, que Él le da crecimiento. Es el que, bueno, ahora después menciono otro ejemplo que pone San Juan. Tercero, el Espíritu Santo es el alma del cuerpo, el que anima a este cuerpo con toda la savia, pero la savia del cuerpo de Cristo es el amor, que pues nos atraviesa, ¿verdad?, a todos los miembros del cuerpo. Es el Espíritu Santo quien distribuye los dones, ministerios y carismas para todos los miembros del cuerpo. Es interesante, cada uno de nosotros tiene una serie de cualidades, tiene una serie de dones, lo que también se llaman carismas. Y nosotros tenemos que ponerlo al servicio de la comunidad. Todos los dones y carismas que el Señor me ha regalado no son para mí, son para los demás. Ustedes, mamás, papás, todos los dones, todo lo que el Señor les ha dado a ustedes es también para sus hijos. Ustedes trabajan para sus hijos. Ustedes se sacrifican para sus hijos. Ustedes se esfuerzan para sus hijos. Todo es para los demás. Es decir, lo mismo también si la iglesia es un cuerpo, si la iglesia es una familia, si la iglesia es el pueblo de Dios, cada uno de nosotros tiene que dar lo mejor de sí mismo a los demás. Y es el Espíritu Santo el que nos va a nosotros, ¿verdad?, dando esos dones y esos carismas. Por eso el Espíritu Santo es el autor de la unidad de la iglesia, es el autor de la comunión de la iglesia, es el autor de esa solidaridad de hermanos entre nosotros. Y aquí agrego algo que no está constatado por la teología, ¿verdad? Pero algún autor muy devoto de la Virgen María, una vez leí una concepción de él muy bonita, que decía que si Cristo es la cabeza, si el Espíritu Santo es el alma del cuerpo, la Virgen María es el cuello. Porque a través del cuello pasa toda la riqueza de la cabeza hacia los demás miembros. María, dice, es como aquella que es como el canal de todas las gracias que nos transfiere, que nos da todo lo que Cristo, ¿verdad?, su Hijo, quiere para nosotros. Y yo creo que no está tan equivocado. Será que yo también soy muy mariano y veo que la Virgen María tiene un papel imprescindible en la iglesia. Con razón también, bueno, después vamos a hablar de María. María, el Papa Pablo VI la declaró Madre de la Iglesia. Y entonces este detallito de que María es el cuello por donde pasan todas las gracias de la cabeza de Cristo y del Espíritu Santo como el alma, pues yo creo que vale la pena que la consideremos. Cuarto, cada uno de los miembros estamos llamados a la comunión personal con Jesús, a asemejarnos a Él. Y vean ustedes que esto es la santidad. La santidad en nuestra vida no es otra cosa que ir adquiriendo el sentido de hijo de Dios. Y somos hijos de Dios porque Cristo nos adoptó como sus hermanos. Es decir, Dios tiene solamente un hijo, es Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios en el Hijo Jesucristo, el único hijo. Y por lo tanto, en la medida en que yo tome a Cristo como modelo, en todos los aspectos, y trate yo de ir identificándome con Él, ¿verdad?, es como yo voy creciendo en santidad. Sí, porque santidad no es hacer cosas raras, santidad no es hacer milagros, no, santidad es vivir esa presencia del Señor y tratar de yo ser persona
cada día mejor. Y por supuesto, tratando de purificarme, tratando de eliminar pues todo aquello que se opone al Señor. Todos somos pecadores. Incluso un santo como la Santa Madre Teresa de Calcuta, como San Benito, que hoy estamos celebrando, son santos que todavía al final decía, cuántas cositas ahí, manchitas, aunque sea pequeñitas, tengo yo que tratar de purificar, porque no están acordes con la maravilla, la pureza de Dios, que es Cristo. Entonces, ahí está. Cada uno de nosotros, entonces, en esa unión personal con el Señor, a través del bautismo, con su gracia también, porque no estamos solos, para ser santos. La santidad no es algo que sea un esfuerzo único y personal mío, no. Yo diría que para la santidad, Dios pone el 95% de su gracia para que nosotros seamos santos. Lo único que nosotros podemos poner es un cálculo, puede ser menos, un 5%. Pero si nosotros no ponemos el 5%, Dios no pone el 95%. Porque ahí es el esfuerzo, un poquito, confiando en que Dios está con nosotros. Por eso es que la espiritualidad cristiana es aquella que está animada por el Espíritu Santo. Como dijo Jesús, permanezcan en mí y yo en ustedes. Si ustedes permanecen en mí, automáticamente Cristo está con nosotros. Porque yo soy la vid y ustedes los sarmientos. La vid es el árbol de donde fluye toda la savia que alimenta las ramas. Cristo es el que nos da la gracia y nos alimenta a nosotros de su gracia. Esto es muy importante. Y esto digamos, lo identificamos en la Eucaristía, ¿verdad? Que es la unión, ¿verdad?, con Cristo el Señor, que viene a nosotros, está con nosotros. Que la Eucaristía es una unidad de la palabra de Dios y del sacramento de la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo. Algunos han dicho, es que yo, ¿para qué ir a misa si yo no puedo comulgar? ¿Quién ha dicho? Ciertamente, lo ideal es yo comulgar, participar totalmente de la Eucaristía. Pero si en ese momento yo no puedo, eso no quiere decir que yo no reciba gracias también en la Eucaristía. Y recibo gracias por la palabra de Dios que yo escucho, que es la presencia de Dios también, y recibo gracias por la presencia en el altar de Jesús en la Eucaristía, con quien yo tengo contacto, aunque yo no vaya a recibirlo sacramentalmente. No olvidemos eso. ¿Eh? No olvidemos eso, que a pesar de que por situaciones especiales, porque yo no puedo recibir a Jesucristo sacramentalmente, ya por eso yo me voy a abstener de participar de esta maravilla que los orientales dicen que es un pedacito de cielo, que es la Eucaristía. La Eucaristía, por lo tanto, es esa relación íntima con el Señor. Quinto, los miembros del cuerpo de Cristo debemos ejercer la función que corresponde, como los miembros del cuerpo humano. Todos están ejerciendo su función, pero al mismo tiempo se ayudan unos a otros. Que es lo que San Pablo lo pone muy bonito, ¿verdad? Si el ojo le dice a la mano, no te necesito, no, jamás. ¿Ah? Si un brazo, o digamos un dedo, me lo quiebro, un dedo está mal, todo el cuerpo sufre, todo el cuerpo me siento mal, con un dolor. Lo mismo también, en el cuerpo de Cristo, también hay lo que se llama un pecado social. El pecado social es cuando yo cometo un pecado socialmente, ¿verdad?, que implica a la comunidad, entonces estoy afectando a toda la comunidad. Y todo pecado, diríamos así, que también en la iglesia puede afectar esto. Entonces, el cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo, entonces debemos ejercer esa función que corresponde
como miembro del cuerpo de Cristo. De ahí que, y aquí es algo también muy importante que quisiera que les quedara a ustedes claro. Se dice que toda la iglesia es ministerial. Cada uno de nosotros también tiene que ejercer los ministerios. Hay ministerios laicales, ministerios ordenados. Eso después podemos ampliarlo un poquito. Es decir, todo bautizado tiene un ministerio que realizar con su vida, con su palabra. O un ministerio dentro de la pastoral litúrgica, pastoral profética y pastoral social. Si todos tenemos que poner un granito de arena para que esta iglesia, que es mi iglesia, que es la iglesia de Jesús, a la cual he sido llamado por vocación, y que es una gracia de Dios, un tesoro que el Señor me ha dado por la fe, por lo tanto, yo tengo que aportar lo mejor de mí mismo a esta iglesia como cuerpo de Cristo. Conclusión de este temita: el bautismo nos introduce como miembros en el cuerpo de Cristo. Ya cuando yo termino o salgo bautizado, ya puedo yo considerarme un miembro de Cristo. Ya no soy alguien que estoy aislado, que estoy perdido, sino que soy parte de ese miembro del cuerpo de Cristo. Es decir, que formamos, pertenecemos y participamos en la misión del cuerpo de Cristo, de cada uno de sus miembros, y nos compromete a dar testimonio y a anunciar el mensaje de Jesús. A veces no sé hasta dónde nuestros bautizados sienten la pertenencia a la iglesia. A mí a veces me pone en duda de que muchos no se sienten parte de la iglesia, no se sienten como que pertenecen a la iglesia. ¿Cómo yo me siento que pertenezco a mi familia? Porque todos pertenecemos a una familia. Y yo no puedo renegar que no pertenezco a mi familia, ¿no? Por lo tanto, yo tampoco puedo decir que la iglesia para mí es algo indiferente. No, yo soy parte integrante de esta familia. Yo pertenezco a esta familia. Por lo tanto, yo tengo que amar a la iglesia, tengo que querer a la iglesia como es. ¿Ya? Es divina. Por lo tanto, ya, eso me pone a mí en una situación que no importan los pecados que hay en los miembros, porque esta es la parte humana. Somos pecadores todos, y a eso vino Cristo, a salvarnos. Cada día nosotros tenemos que ir pidiéndole al Señor que vaya perdonándonos los pecados y ayudándonos a ir venciendo esos pecados. Por lo tanto, yo no creo en los seres humanos, yo creo en Jesucristo el Señor, que es la cabeza de la iglesia. Yo creo en el Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia. Por eso yo soy, ¿verdad?, fiel de esta iglesia. Y por lo tanto tengo que comprometerme. Bueno, una preguntita nada más para este temita, para ir concluyendo. Soy consciente que debo ser un miembro vivo y activo en la iglesia, cuerpo de Cristo, y por supuesto, yo puedo prestar un servicio a esta iglesia. Sí, soy consciente de verdad que yo soy miembro activo, vivo de la iglesia, que por lo tanto yo debo también ser activo en mi comunidad. Eso es. Y terminamos con el último temita, ¿verdad? Que ahora iba a terminar aquí con un pensamiento de un santo, San Juan Eudes, sobre el cuerpo de Cristo, que es muy bonito, es cortito. Dice San Juan Eudes sobre esta concepción del cuerpo de Cristo. Es como una oración. Te pido que pienses que nuestro Señor Jesucristo es realmente tu cabeza y que tú eres uno de los miembros. Si es para ti como la cabeza para con los miembros, todo lo suyo es tuyo. El espíritu, el corazón, el cuerpo, el alma y todas sus facultades. Y tú debes usar de todo esto
como de algo propio, para que sirviéndolo lo alabes, lo ames y lo glorifiques. En cuanto a ti, eres para él como el miembro para con la cabeza, por lo cual él desea intensamente usar de todas tus facultades como propias para servir y glorificar al Padre. Precioso este pensamiento de San Juan Núñez. Bueno, termino yo ahorita con otro temita, que la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Este es muy bonito, voy a ser muy breve. Es el templo del Espíritu Santo. Veíamos nosotros cómo el Espíritu Santo, con su venida en Pentecostés, manifestó a la iglesia públicamente. Inauguró la iglesia, por así decirlo, y la lanzó al mundo. Y por eso los apóstoles, juntamente con María, de ahí sintieron una fortaleza que San Pablo la llama una palabra que es intraducible al español, se llama la parresía. Sí, la parresía es una valentía sobrenatural que solamente Dios da, y los empujó a no tener miedo a nada ni a nadie para llevar el mensaje de Jesús por todas partes. Es lo que se llama la dimensión neumatológica de la iglesia. Sí, la dimensión espiritual de la iglesia. En primer lugar, es el Espíritu Santo el que anima, el que habita y el que mueve y hace la iglesia. Como el alma en el cuerpo humano. Si nosotros no tuviéramos alma, somos cadáver. Pues la iglesia también, si no tuviera el Espíritu Santo enviado por Jesús en el Pentecostés, fuera un grupo social meramente. Fuera ahí un club, un grupo de personas que se reúnen ahí. No. Aquí está el Espíritu Santo, que es el que anima, como nos anima el alma al cuerpo. Segundo, el Espíritu Santo manifiesta a los miembros de la iglesia a Cristo resucitado. Nos recuerda su palabra y nos abre la mente para comprender perfectamente la muerte y la resurrección de Jesús, que se llama el misterio pascual. Es el misterio central de nuestra fe. Yo creo que Jesucristo murió y resucitó por nosotros y está y vive con nosotros. El Espíritu Santo en la iglesia hace presente el misterio de Cristo en los sacramentos y de manera especial en la Eucaristía. Todo sacramento, los 7, son obra del Espíritu Santo. Ningún sacramento puede realizarse si no está presente y lo anima el Espíritu Santo. Esto es muy importante. Ven ustedes el papel que juega el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo, todo lo que sucede en nuestra vida cristiana está animado por el Espíritu Santo. Tercero, es el Espíritu Santo quien realiza la unidad y la comunión de los bautizados en el cuerpo de Cristo. Es aquel que nos regala la gracia para santificarnos. Cada vez que nosotros vamos a la Eucaristía, realmente ahí hay una corriente de gracia que llega a nosotros, gracias al Espíritu Santo. Cada vez que yo me acerco a un sacramento, cuando voy al sacramento de la reconciliación, humildemente para pedir perdón al Señor por mis pecados, es el Espíritu Santo el que viene a mi corazón. Cuando yo voy a la confirmación, por supuesto, es el sacramento del Espíritu Santo, donde yo recibo los 7 dones. El Espíritu Santo trabaja y actúa permanentemente en nosotros. Por eso el Espíritu Santo se le ha llamado como la tercera persona de la Santísima Trinidad desconocida, pero no, tiene que ser muy conocida. Cuarto, la iglesia es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el templo significa presencia de Dios.
Y Cristo mismo dijo, yo soy el templo. Como María también es el templo santo que llevó en su seno al Hijo de Dios. Pero también el Espíritu Santo está en la comunidad y en cada uno de nosotros. Entonces, la comunidad cristiana es templo del Espíritu Santo. Yo soy templo del Espíritu Santo, como miembro de la iglesia y por el bautismo. San Pablo dice, ustedes son templos del Espíritu Santo. Y de tal manera que esto trae un montón de consecuencias. El respeto a mi ser, porque yo sé que yo soy, en cierta forma, y digámoslo, no en cierta forma, digámoslo así, soy templo del Espíritu Santo, soy sacralizado. Yo tengo que tener una autoestima de las más grandes, una autoestima grandísima. Yo no puedo ser cualquiera, ni considerar a los demás cualquiera. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de mi vida, de mi corazón. Vean ustedes qué bonito lo que dice San Agustín, cómo resume este sentido del Espíritu Santo que estamos reflexionando. San Agustín dice, lo que nuestro espíritu, nuestra alma es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así como nuestra alma de vida, así como nuestra alma da vida a nuestro cuerpo, así el Espíritu Santo da vida al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Le da vida habitando en ella como en un templo, por medio de Cristo. Cabeza, todos los miembros de la iglesia están unidos unos con otros por el Espíritu Santo. Ya que esta frase para mí es la síntesis del significado que tiene el Espíritu Santo en la iglesia y en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo el que hace maravillas. Y concluyo diciéndoles, como conclusión de todo esto, el Espíritu Santo, ciertamente, es el principio de toda acción espiritual y santificadora en cada uno de nosotros, en cada parte del cuerpo de Cristo. Actúa el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actúa en nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios. Por eso, cada vez que nosotros leamos la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer antes es pedir al Espíritu Santo que nos dé esa capacidad para nosotros saborear el mensaje de Jesús. El Espíritu Santo está presente, por supuesto, por el bautismo, porque se ha convertido o nos ha convertido a nosotros como sus templos. Somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente por los sacramentos, ya lo indiqué. Está presente a través de la gracia que nos da y que nos santifica. El Espíritu Santo, aquí algo novedoso. Los santos en su espiritualidad, como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, hablan de un maestro interior. Cada uno de nosotros, desde el bautismo, poseemos como un don el maestro interior. Y el maestro interior es el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el maestro interior en nosotros? Lo que hace es inspirarnos lo bueno, nos ilumina para nosotros saber si esto está bien o está mal, nos ayuda a nosotros para discernir nuestras decisiones. Por eso es que el Espíritu Santo, en el sacramento de la confirmación, nos regala los 7 dones. Yo decía y digo que en el sacramento de la confirmación, que todos nosotros tenemos que recibir, porque si no seríamos cristianos incompletos, se nos da a nosotros ahí los 7
dones del Espíritu Santo que son como instrumentos que el Señor nos da para nuestra vida. Si ustedes ven cada uno de los 7 dones, responde a una situación de nuestra vida diaria. Por ejemplo, los 7 dones que el Señor nos regala y hace presentes en el sacramento de la confirmación son sabiduría. Vean ustedes, todo lo que es la sabiduría, que el Espíritu Santo nos va ayudando a nosotros para tratar de discernir, para ver las cosas con sabiduría en nuestra vida. Ciencia. La ciencia es como para saborear esa presencia de Dios en mi vida. ¿Cómo? Entendimiento, entender lo que me sucede cada vez en mi vida, los acontecimientos. Todos nosotros, desde que nos levantamos hasta que llegamos a descansar por la noche, tenemos una serie de situaciones que se nos han repetido a lo largo. Bueno, ¿cómo nosotros podemos enfocarlos a la luz del Señor? Entendimiento. Consejo. Bueno, no digamos. Consejo que nosotros necesitamos pedir consejo a veces y eso hace mucha falta. ¿Cuántos matrimonios se hubieran salvado si hubieran pedido consejo? Y con el Espíritu Santo que está dentro. O también que el Señor nos dé la capacidad de dar consejos a los demás. Consejos entre ustedes, sus esposos, consejos a sus hijos, consejos a tantas personas que necesitan. Fortaleza. Nosotros tenemos también llenarnos de fortaleza de Dios. A veces nos sentimos tan débiles, tan frágiles, tan desanimados. Señor, dame la fortaleza, para eso tengo tu espíritu. ¿Para qué me lo diste en la confirmación? Si no es para que me ayudes. Ahí está, pedíselo. La piedad es cuando uno está débil respecto al Señor, que uno no entiende que tal vez el Señor está lejos. No, Señor, tú me has dado ese sentido de la piedad, porque yo soy hijo tuyo. Y tú eres mi padre. Entonces, dame, ayúdame. El temor de Dios, que el temor de Dios no es tanto miedo, sino es reverencia. Saber que detrás de mí, más allá de mí, hay alguien mucho más grande que todo, que es el Señor. Entonces es más bien algo de asombro ante el Señor tan grande que me da. Es el temor de Dios. Estos son, digamos, los 7 dones que el Espíritu Santo me da dentro de la confirmación, sacramento que recibo yo. Y por fin, como también el Espíritu Santo nos da carismas, nos da dones. Y esos carismas y esos dones, el Espíritu Santo quiere que los pongamos al servicio de la iglesia. En una ocasión me invitaron, y con esto voy terminando, me invitaron a una parroquia en los Estados Unidos para que fuera a ver una experiencia que le llamaban la parroquia ministerial. Y me mandaron un poco en qué consiste. Claro, no es lo mismo ver teóricamente como verla funcionando. Yo realmente no fui, me pagaban todo, pero no pude ir por situaciones especiales. Entonces, ¿en qué consistía esa parroquia ministerial? En Estados Unidos hay una costumbre de que las parroquias están tan bien diseñadas que todos los miembros católicos de esa parroquia los tienen en lista en la parroquia. Tienen en lista, ¿verdad? Porque para que ellos sientan su pertenencia. Yo pertenezco a la parroquia del Buen Pastor, yo pertenezco a la parroquia de Inmaculada, ¿verdad? Más que en Estados Unidos con esas ciudades. Entonces, ya hay toda una pertenencia, entonces, fulano de tal ya sabe, yo pertenezco a esta parroquia que está, que está aquí, porque ya al otro lado ya no está. Entonces, ese párroco, ¿verdad? Organizó la parroquia ministerial. ¿Qué quiere decir? Que cada miembro de esa parroquia tenía que dar algo de su profesión, algo de lo que él sabía hacer a la parroquia. Y si no podía, pues que ayudara un poquito económicamente para sostener, ¿verdad?
ahí los servicios de la parroquia. Entonces, decía, por ejemplo, un ingeniero, yo soy ingeniero, decía, ingeniero, ¿en qué nos puede usted ayudar? Dice, dígame, bueno, usted nos puede ayudar en el mantenimiento aquí. Usted está dispuesto a que cuando nosotros tengamos aquí una necesidad, ¿verdad?, de edificio, usted nos ayude. Claro. Entonces, que faltaba algo ahí en el edificio, llamado, lo hacía gratuito. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, un economista. Usted nos puede ayudar un poquito aquí, ayudarnos en la tesorería de la parroquia. Algunas horitas. Claro que sí. Cada semana 1 hora o 2 horas para llevar las cuentas. Y así por el estilo. Entonces, todos, ¿usted qué? ¿Usted, señora, qué nos puede ayudar? ¿Nos puede ayudar en la catequesis? Sí, yo les puedo ayudar en la catequesis. Yo los sábados puedo sacar 2 horitas para hacer un catequesis. Perfecto. ¿Usted nos puede ayudar para que venga aquí, para que nos ayude a acomodar a la gente? Allá hay acomodadores. Entonces, venga usted. Sí, cada uno sentía que estaba dando algo. Eso es lo que se llamaba parroquia ministerial. Como digo, yo no la vi funcionar, me hubiera encantado, porque una cosa es que se nos digan, otra cosa es la realidad. Pero parece que sí, porque una tica que vivía allá decía, era maravillosa, esa muchacha era catequista. Entonces, eso es, se trata, cuando yo amo mi iglesia, cuando yo me comunidad, yo en qué puedo colaborar. Claro, que nosotros también los sacerdotes tenemos que ayudar a nuestra gente. Bueno, entonces, decíamos que es necesario que nosotros nos identifiquemos como cristianos. Soy cristiano. Y soy cristiano cuando yo me dejo llenar del Espíritu Santo y me dejo inspirar por el Espíritu Santo. Cuando yo siento realmente que el Espíritu Santo me impulsa a vivir realmente el Evangelio de Jesús. Y luego, y quiero hacer ya una obra cristiana, porque el ser y el hacer están unidos, no puedo ser y hacer. ¿Qué hago yo para manifestar que yo soy cristiano? ¿Qué hago yo? Yo no puedo ser una persona individualista, egoísta, que me quede yo con todo, viviendo feliz, y los demás. Entonces tengo que ayudar a los demás. Esto es, digamos, la iglesia, templo del Espíritu Santo. Ven ustedes qué maravilla. Entonces, hoy vimos nosotros 3 aspectos fundamentales que tenemos que tomar conciencia. La iglesia, pueblo de Dios. Un grupo social que pertenece a Dios y que yo soy miembro de esa pertenencia de Dios, que es Dios que tiene como cabeza a Jesucristo, al Espíritu Santo. Bueno, y la iglesia, cuerpo de Cristo, soy miembro del cuerpo de Cristo, soy parte esencial de la iglesia, me pertenezco a la iglesia. Y también soy templo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que realiza toda la obra en la iglesia y, por supuesto, también en mí. Termino yo con esta preguntita, ¿verdad? ¿Soy consciente de que soy templo del Espíritu Santo y también mis hermanos lo son también? Esto es muy importante. Soy templo yo, pero los demás también. Y si no tengo conciencia, pues trate usted de tomarlo. Segunda, me doy cuenta de los dones y carismas que el Señor me ha dado. ¿Por qué por qué no menciono algunos? ¿Verdad? Porque ellos provienen del Espíritu Santo. Entonces, hacer una listica de qué dones, qué carismas el Señor me ha regalado y que tal vez puedo poner al servicio de los demás. Esto es entonces el tema de hoy, un tema muy fundamental. Ya estamos metidos en la iglesia, la parte humana, como somos miembros pecadores, pero con una fortaleza, con una gracia tan especial que si nosotros la aprovechamos, nosotros realmente sacamos el provecho y no nos dejamos llevar por tantas cosas
que tal vez nos abruman, tal vez nos entristecen. Bueno, esto es. No sé si tienen alguna pregunta. Son estos tres temitas que el principal es el pueblo de Dios, ¿verdad? Todo lo demás viene cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Si hay alguna preguntita o algún comentario. Bueno. Pues muy bien, sí, yo creo que es necesario que vayamos tomando conciencia. Hoy más que nunca. Interesante porque hoy pues, hay tantas cosas, ¿verdad?, que se dicen que ha suscitado esta pandemia, ¿verdad? De esto me llamaba alguien, ¿verdad?, toda asustada porque leyó ahí toda una serie de profecías apocalípticas de que esto ya es el fin del mundo, de que van a venir cosas peores, de que ella a veces se pone a llorar por esta situación, de que está muy nerviosa, que sí es cierto, que ven ustedes, y esto se lee, ¿verdad? Esto viene ahí en los medios de comunicación, en las redes sociales. Por eso yo les digo a ustedes, hay que tener criterios claros. No nos dejemos llevar por gente a veces que de mal agüero, ¿verdad? Gentes que nos proponen ahí malas profecías, que no, miren, Dios es el que guía la historia. Jesucristo el Señor en nuestra fe es el que nos va dando fortaleza. Y hay que pensar de que, y tener esperanza de que de esto el Señor va a sacar algo provechoso para nosotros. Creo que el Señor nos está dando una lección al mundo, ¿verdad? Sabemos nosotros que el mundo, la historia, ha tenido grandes situaciones en que ha dado unas lecciones grandísimas a la humanidad. Por ejemplo, la última guerra mundial. La última guerra mundial casi llegó a convencer a toda la humanidad que una guerra no es humana. Y por tanto una guerra está autodestruyendo a la humanidad. Y ya, yo creo que ya desde ahí vinieron las Naciones Unidas, de ahí se surgieron las Naciones Unidas, de que tienen que colaborar, ayudarse para evitar todo lo que sean guerras mundiales, porque esto no es bueno. Donde murieron casi 60 millones de personas. Sí, esto es inhumano. Hoy yo creo que también el Señor nos está dando a nosotros un montón de lecciones. Que el mundo no puede continuar igual como venía. El mundo tiene que cambiar y cambiar para mejor. Para mejor. Y este es el proyecto de Dios. Dios siempre guía la historia hacia lo mejor, no hacia lo peor. Y eso lo tenemos nosotros en nuestra fe. Ahí está en el Evangelio, ahí está en todo el magisterio de la iglesia y la vivencia de tantos hermanos nuestros a lo largo de la historia durante más de 2000 años. ¿Verdad? Yo creo que eso es. Entonces nosotros no nos debemos llevar por cosas negativas, por cosas pesimistas, por temores, por miedos, por pánicos. No, Dios guarde. Eso no es bueno. Eso no nos trae a nadie. Nos pongámonos en manos de Dios, en manos de la Virgen, que son pues los pilares, y el Espíritu Santo que tiene que iluminar, ¿verdad?, a la iglesia para que lo vaya llevando por el mejor camino. Estoy seguro que lo está haciendo. Así que esto es muy importante, ¿verdad? Para que no nos dejemos llevar, tampoco hagamos caso de tantas críticas negativas, a veces contra personas, porque nosotros no creemos en personas, creemos en el Señor, que vino a salvar al mundo, que entregó su vida por nosotros, que dio la vida por mí, y eso es lo importante. Bueno, entonces vamos a terminar con la oración al Espíritu Santo. Esta oración me llama mucho la atención, y cuando desde que el Papa San Juan Pablo II dijo que la rezaba todos los días, yo pues la rezo todos los días también. Y dice así, pongámonos de verdad en esa actitud de oración, porque es muy importante hoy nuestra oración al Señor para que nos ayude a sobrellevar esta situación que estamos viviendo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer
para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. San Benito Abad, ruega por nosotros. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Bueno, que pasemos esta semana pintados de naranja y ojalá que ya de próxima semana podemos volver otra vez a amarillo, ¿verdad? Para continuar. Y tenemos que continuar cumpliendo estas medidas, ¿verdad? Para ver si el Señor quiere que se detenga, ¿verdad?, esta epidemia, ¿verdad? Pidamos al Señor que de verdad todos sean conscientes de la situación que estamos viviendo. Que el Señor les bendiga. Muy bien. Nos vemos. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor. Yo creo que ha sido muy edificante este día, el tema, o sea, cae realmente. Y yo quisiera proponerles un trato para esta semana, si fuera posible, que tal vez de las preguntas que Monseñor nos dejó de cada subtema, pudiéramos por lo menos, al menos hiciéramos el esfuerzo de escribir ahí alguito, de sentarnos, de reflexionar, de compartir, y compartámoslo en el chat. De pronto interactuamos unos con otros para escuchar las opiniones de unos y de otros, y sobre todo en esa última creo que es muy importante, porque si bien es cierto, muchos nos conocemos lo que hacemos, lo que no hacemos, de pronto también cuando yo comparto mis dones y conozco tus dones, entonces sabemos entonces a llenarnos de mayor esperanza para contribuir con el crecimiento de la iglesia y el fortalecimiento del reino. Entonces sería muy importante que hiciéramos el esfuerzo y tratáramos de algunas de esas preguntas, contestarlas y compartirlas con los hermanos, interactuar a través del chat. Y tal vez la otra semana, si Monseñor quisiera, ahí en la primera parte, que retomáramos algún espaciecito por ahí para compartir estas preguntas, yo creo que sería muy bonito para que también sintamos que estamos aportando y que estamos comprendiendo todo lo que se nos plantea. Bueno, gracias, Fanny, me parece muy interesante. Yo estaba dándole vueltas cómo hacerlo. Usted como buena educadora, ¿verdad?, creo que ha dado esto. Ojalá de verdad que esas preguntitas ustedes puedan escribir alguna cosita, o en general, ¿verdad?, el tema, y que de 8 los que quieran compartirla, ¿verdad? Yo creo que sí. Y de 8 pues tenemos otro tema también, me parece muy importante que tenemos que profundizar, que lo repetimos mucho en el credo, pero no sabemos. Creo en la iglesia católica, ¿verdad?, apostólica, una santa católica apostólica. ¿Pero qué significa eso? A veces nosotros lo decimos, ¿verdad?, desde el punto, nada más de la boca, pero ¿qué significa eso? También es otro tema muy, muy, muy bonito. Entonces, ¿por qué no también me incluyen en el chat? ¿Verdad? Porque también me gustaría, porque también, como les decía la vez pasada, ustedes también tienen mi teléfono o el chat, si quieren, si también me participan, para alguna pregunta, algún comentario o algo que les pueda ayudar también, con mucho gusto, ¿verdad? Sí, de hecho ya yo lo incorporé. Ajá, ya yo lo incorporé al chat, Monseñor. Bueno, ya usted está incorporado en el chat del curso de eclesiología. Bueno, está en el chat. Perfecto. Sí, bueno, sí. Bueno, pues entonces que Dios los bendiga y que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Con mucho entusiasmo, con mucha esperanza y con mucho ánimo. Que Dios los acompañe. Gracias. Hasta luego, gracias.